Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 24 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente compartir algunos comentarios. La Agencia Católica de Informaciones reseña la muerte del cardenal Jorge Urosa en una nota que titula Valiente pastor de Venezuela y América Latina. Y efectivamente, eso era el cardenal Jorge Urosa Sabino. Este jueves 23 de septiembre, y tras casi un mes hospitalizado a causa del COVID-19, falleció a los 79 años el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas. El arzobispo emérito de Caracas no es el primer cardenal que fallece a causa del COVID-19. En enero de 2021 murió a causa de la enfermedad el cardenal Eusebio Oscar Shade, arzobispo emérito de la arquidiócesis de San Sebastián en Río de Janeiro. Y recuerda la carta del cardenal que dejó a los venezolanos. Mis queridos venezolanos, tengo que darles la noticia, esto es la noticia cuando la daba la arquidiócesis de Caracas. El cardenal, él escribió una carta ante la eventualidad de tener que pasar terapia intensiva, expresando su amor a Dios, a la iglesia y al pueblo de Venezuela. En esta nota de la Agencia Católica de Noticias, recuerdan la posición firme del cardenal Jorge Urosa Sabino. De hecho, aseguran fue un agudo crítico del régimen socialista de Hugo Chávez, lo que le valió más de un ataque público por parte del fallecido mandatario y también de Nicolás Maduro, a quien solicitó públicamente y en reiteradas ocasiones junto a los obispos de Venezuela que deje el poder y convoque elecciones justas y democráticas. En paz descanse el cardenal Jorge Urosa Sabino. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. A esta hora se da un debate sobre el reporte de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Este demoledor reporte que habla de la falta de independencia del Poder Judicial. Y entre las reacciones destaca la representante, por ejemplo, de la Unión Europea, que ha pedido restaurar la independencia del sistema de justicia en Venezuela y cooperar con la Corte Penal Internacional. En esa línea se han expresado otros países del bloque comunitario. Por ejemplo, Portugal decía, como se documentó en el informe, hay razones para creer que el sistema de justicia no es independiente y ha fallado en garantizar la justicia ante violaciones a derechos humanos. Instamos a Venezuela a cooperar con la misión a la cual no le han dado acceso a territorio nacional. Hoy continúan los diálogos, las negociaciones en México. El tema de la reforma al Poder Judicial estará allí. Además, el destino de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos. Y quien no va a asistir es el empresario colombiano Alex Saab, que está a la espera de su extradición a los Estados Unidos. De esto vamos a hablar a lo largo de la mañana. Ayer hubo una decisión del Tribunal Constitucional que allana aún más la entrega de este ciudadano a las autoridades norteamericanas, pedido en extradición, saben ustedes, por supuesto lavado de dinero. De esto y más vamos a conversar con nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Tenemos
un invitado muy especial. Con él conversaremos sobre las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Se trata del embajador norteamericano para Venezuela, James Story. Gracias, embajador James Story. Gracias por atendernos y acompañarnos tempranito. Mira, siempre a la orden. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Pues mucho interés, embajador, de conversar acerca de varios temas. Yo iniciaría a partir de las últimas declaraciones que hemos escuchado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. En el caso concreto de Nicolás Maduro, él ha pedido nuevamente se levanten las sanciones contra Venezuela. Usted ha sido claro sobre este tema en su programa Lo Embajador. De hecho, dijo, solo levantaremos las sanciones cuando haya avances irreversibles hacia la democracia. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué escuchamos? Bueno, igual como siempre, las sanciones están ahí para obligar cambios en el régimen. O sea, hay muchas personas que quieren romantizar la represión, pero la verdad es que la represión, como dijo el presidente Biden, la democracia vive en todos y los que tienen la oportunidad de expresarse y vivir en libertad son más que los que quieren cerrar las voces del pueblo. Entonces las cosas son muy fáciles. No debería haber presos políticos, debería haber acceso a los medios de comunicación, debería dejar a todos participar en elecciones y no inhabilitar a algunos y otros. Y no debería haber represión y, digamos, asesinatos extrajudiciales. O sea, hay una serie de cosas que debería hacer para que podamos comenzar ese proceso, pero estamos apoyando el proceso que está ahí en México y creemos que ahí en la mesa de diálogo debería encontrar soluciones que la comunidad internacional pueda apoyar. Ahora, embajador, ¿ha visto usted en lo personal alguno de esos avances o incluso disposición del entorno de Nicolás Maduro para permitir una transición o la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país, como lo ha pedido la comunidad internacional? ¿Qué puede decirnos? Bueno, una negociación no es de un día para el otro. Hay un proceso en marcha. Felicito a los dos lados en hacerlo. Felicito hasta el régimen en dejar entrar el Programa Mundial de Alimentación. Ahora hay que utilizar la Mesa para la Protección Ciudadana para buscar, digamos, más vacunas donadas de la comunidad nacional. Pero en el ronda, México discute más sobre el sistema judicial. Las leyes están utilizadas contra las personas que no están de acuerdo con un grupo chiquitico del régimen, y yo creo que hay muchos avances que pueden hacer en ese sentido. Entonces, para llegar a elecciones, yo creo que todo el mundo está pensando, pues, que comenzamos con elecciones. Yo creo que está comenzando con las cosas donde deberían ir pensando sobre las instituciones para llegar al objetivo de tener elecciones justas, libres y verificables, presidenciales, parlamentarias y también regionales y municipales. Embajador, sobre las negociaciones en México, el equipo de Nicolás Maduro ha pedido incluir al empresario colombiano Alex Saab en la delegación oficial. Sin embargo, él se encuentra en Cabo Verde a la espera de su extradición a los Estados Unidos. Usted ha dicho que se trata de un proceso que adelanta la justicia norteamericana, que es absolutamente independiente al gobierno. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Yo creo que este subraya la razón por la cual debería discutir la justicia en México, porque a lo mejor no entienden la separación de poderes, no entienden que tienen que tener contrapoderes en gobiernos democráticos en el país. En cualquier país, cualquier democracia, no puede haber un sistema donde todo está alineado, una alianza perfecta, lo que dicen ellos, de todos los poderes, porque así el Ejecutivo está mandando a hacer las cosas el judicial. En el sistema nuestro y también en otras democracias mundiales, las cosas son separadas. Entonces, lo de Alex Saab, bueno, yo tengo mis opiniones, me hace pensar un poco de Simón Trinidad, por ejemplo, pero es un sideshow a lo que debería haber, o donde deberían estar prestando atención en México, es sobre cómo el sistema judicial en Venezuela puede servir para todos y no para algunos.
¿Por qué cree usted que existe ese interés del entorno de Nicolás Maduro en torno a este caso, al empresario Alex Saab? Es decir, ¿por qué esa importancia? Mira, no quiero especular tanto sobre ese caso porque la justicia está llevando a cabo un proceso en Cabo Verde y queremos que ellos siguen en este proceso y la justicia norteamericana va a medir toda la información que tiene para tomar una decisión. Entonces, ponerlo en la política en este momento no nos sirve tanto. Obviamente, muchos han tratado de socorrer instituciones en Cabo Verde para obligar a ellos a dejar a este señor salir en libertad. Y la verdad es que hay un proceso y esos procesos respetamos nosotros, respetamos el gobierno de Cabo Verde y respetamos su sistema judicial y vamos a seguir en esta línea. ¿Le ha sorprendido a usted la reacción de los gobiernos de Irán, Rusia y China pidiendo la liberación de este empresario colombiano, embajador? Claro que sí, pero más una vez, hay algunos, y no voy a nombrarlos y no estoy diciendo que son ellos, pero hay algunos que quieren romantizar la represión y que para ellos la idea de que existe este tipo de represión en algunos países está bien con ellos, porque no piensan de la misma forma que las democracias liberales del mundo. Como dije, nuestro presidente en la ONU tiene de un lado democracias liberales y libres, donde la gente puede expresarse, donde hay imperio de la ley, donde las instituciones funcionan para todos, y tienen otros que tratan de utilizar las herramientas de gobiernos para bloquear la expresión, la plena expresión de libertad, los derechos universales de su pueblo. Y ahí estamos, con un lado que realmente es un lado democrático y un lado que no. Embajador, tengo que preguntarle sobre otro caso que ha generado o ha acaparado, mejor dicho, la atención de los medios de comunicación en Venezuela y España. Tiene que ver con el general Hugo El Pollo Carvajal. ¿Qué expectativa tienen ustedes o usted en lo personal sobre la entrega de este oficial a las autoridades de Estados Unidos, donde es solicitado por supuesto tráfico ilegal de drogas? Mira, esas personas que tienen demandas en su contra en el Departamento de Justicia, claro que sí, vamos a continuar los procesos judiciales para ver si ellos pueden enfrentar la justicia en los Estados Unidos de América. Mire, lo que ha dicho el gobierno de España en este momento, que hay un proceso. Respetamos el proceso, respetamos el gobierno de España, respetamos la independencia de su sistema judicial y vamos a esperar el resultado. Pero no solamente el Pollo Carvajal, hay muchas personas en la lista, también el general Cleaver Alcalá, que se entregó aquí en Colombia y que se encuentra en los Estados Unidos de América, y hay otros también. Hace parte digamos, de un proceso del Departamento de Justicia que es de ellos, están cumpliendo con sus requisitos. No quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre lo ocurrido en el marco de la cumbre de la CELAC, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Presidentes como el de Paraguay y Uruguay recriminaron a Nicolás Maduro, advirtieron que no lo reconocen, que en nuestro país se utiliza el aparato de la represión contra la oposición. ¿Qué opina usted de lo ocurrido allí, la participación de Nicolás Maduro y la propuesta de sustituir a la Organización de Estados Americanos? Lo escuchamos. Mira, es importante que las Américas, que tenemos una institución como la Organización de Estados Americanos, la OEA, para discutir temas de interés que todos tenemos. Es un foro que tiene muchos años, décadas, que ha mostrado su compromiso, sobre todo en los derechos universales de las personas, de los pueblos de las Américas. Eso es lo importante, más una vez. Hay algunos que quieren romantizar la represión. Llamo atención a cuando los cubanos salieron a la calle hace poco tiempo, en julio, pidiendo sus derechos. Y había algunos países que no querían opinar. Opinar en casos de la expresión de derechos universales es bastante fácil, porque son derechos universales. Un derecho que tiene un colombiano, un norteamericano, un español, es igual que un derecho que tiene alguna persona de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de México, de cualquier otro país.
Entonces felicito a los presidentes de Paraguay y Uruguay por hablar de una forma muy directa. Y yo creo que llama para todos nosotros la importancia de siempre buscar el mejor para los pueblos y pensar en cuáles son sus derechos fundamentales, derechos universales, derechos que cada quien debería tener. Finalmente, embajador, sabemos que tiene otros compromisos. Preguntarle sobre el evento de noviembre. Usted ha adelantado opinión diciendo que de ninguna manera esto significa un reconocimiento de las instituciones de Nicolás Maduro. ¿Esto tendrá un impacto en el reconocimiento, por ejemplo, de Estados Unidos hacia el gobierno interino de Juan Guaidó? ¿Cuál va a ser la posición de cara al 2022? ¿Qué puede decirnos? Mira, cuando todos revisamos la Constitución de Venezuela está bastante clara. Lo que pasó en mayo de 2018 fue un fraude desconocido por el mundo. Entonces el propio presidente Guaidó asumió la presidencia según el artículo 233. Entonces no hay nada que nos muestra que, digamos, el pecado de mayo de 2018 ahora está bien. Entonces no puede haber un vacío de poder tampoco. No quiero especular sobre 2022 porque tenemos que esperar la Asamblea Nacional Legítima, sus opiniones, pero obviamente no tendría un impacto un evento el 21 de noviembre en el reconocimiento del presidente Guaidó en la Asamblea Nacional Legítima. Ahora bien, hay los que van a participar, los que no. Había dicho yo muchas veces que la cancha de la participación no está equilibrada, digamos, que está bien inclinada para que gane el PSUV la gran mayoría de los puestos, porque ellos tienen acceso a los medios de comunicación, ellos tienen acceso a las herramientas del gobierno, tienen acceso a la represión, han bloqueado partidos políticos y algunos políticos no han dejado personas registrarse para votar. Hay una serie de problemas en este evento. Obviamente, como demócratas, nosotros todos que vivimos en democracias queremos que la participación del pueblo. Entonces, cada quien va a tomar sus decisiones, pero eso no tiene nada que ver con el reconocimiento del presidente Guaidó en 2022 o lo que sea. Embajador James Storey, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Nosotros a esta hora vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Bueno, escuchaban ustedes la opinión, el análisis, la posición del embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Storey, sobre varios temas, incluyendo el caso de Alex Saab, que tanta atención ha generado en nuestro país. Me dicen que sí, pero no entiendo si tenemos ya vía telefónica o por alguna vía Roberto Denis, periodista del portal armando.info, siempre lo decimos, probablemente una de las personas que mejor conoce el caso de Alex Saab. Roberto, ¿estás con nosotros? Buenos días. No lo tenemos todavía
Me dicen que le están escribiendo. Si le parece a mi equipo, en tanto establecemos contacto con Roberto, vamos a reponer lo que dijo Nicolás Maduro el día de ayer. Es, creo, la primera declaración que ofrece sobre este caso, donde reconoce lo que los medios de comunicación independientes vienen denunciando durante años, que ha provocado la persecución incluso de varios periodistas. Y es que este señor, que está solicitado en extradición por los Estados Unidos, por supuesto lavado de dinero, bueno, ha sido contratista del Estado, ha sido un empresario. Cuando escuchábamos la declaración ayer, pensábamos en otros países, supuestamente ser diplomático y beneficiarte de ello, estableciendo contratos desde el Estado, es un delito. En el caso de la Venezuela de hoy, da la impresión que para los oficialistas no es así. Vamos a reponer, si le parece a mi equipo, esta declaración de Nicolás Maduro reconociendo, e insistimos, la condición de contratista, de empresario con el Estado venezolano y, bueno, su posterior designación como supuesto enviado especial del régimen de Maduro. Escuchemos. Contra los CLAP. Amenazaron a todas las empresas que nos vendían alimentos a través de la caja CLAP en el mundo. Las amenazaron. Secuestraron al empresario, enviado diplomático especial del gobierno bolivariano, Alex Sact Morán, que era el que traía los CLAP a Venezuela del mundo. Lo secuestraron, lo torturaron y aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde de manera ilegítima, ilegal e inhumana. Hicieron todo lo posible para destruir los CLAP, que es el alimento de la familia venezolana. Es algo criminal. Y lo lograron. La extrema derecha logró tirotear gravemente los CLAP. Pero no contaban con nuestra astucia. Y yo llamé al pueblo a través de la gran misión Agro Venezuela. Nos han golpeado los CLAP. No podemos importar ni un alimento del mundo por culpa del imperio gringo. Vamos a producir en Venezuela todo. Y hoy puedo decirles que los 7 millones de CLAP, las 7 millones de familias atendidas por los CLAP, todos los alimentos son producidos Made in Venezuela. Todos los alimentos son producidos en tierra venezolana, en Guárico, en Portuguesa, en Barinas, en Bolívar, en Monaga, en Anzoátegui, en Cogede, en Miranda. Todos los alimentos no contaban con nuestra astucia. Y no soy el Chapulín Colorado. Ustedes saben muy bien quién soy yo. Soy Super Bigote. Bueno, las declaraciones que ofrecía Nicolás Maduro reconociendo, insistimos, lo que vienen denunciando medios de comunicación independientes durante años. Claro, lo que no dice en esta declaración es que la red de los CLAP ha sido investigada más allá de nuestra frontera. Fue investigada por la Asamblea Nacional electa en 2015, pero también por las autoridades mexicanas. Allí se determinó, un país aliado del régimen de Nicolás Maduro, determinó que estaban comprando alimentos a punto de vencerse, de muy mala calidad, con sobreprecio. Y en esas condiciones estaban estableciendo negocios con Venezuela. Algo similar ocurrió en Colombia, con esta red de los CLAP, de los alimentos. Bueno, de hecho, uno de los tantos portales informativos que daba cuenta de esta información habla, y bueno, esto sobra, abunda en Internet, de la red, de la trama en México que se formó, investigada, por cierto, por las autoridades de los Estados Unidos. Por eso, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incluyó a Alex Saab y a su entorno más cercano en la lista de personas designadas. En su momento, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, de la administración anterior,
del presidente Trump llegó a decir: esta acción aumenta la presión sobre Al-Aqsa y su red, que se ha beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitando la corrupción sistemática en Venezuela. Y vamos a conversar además sobre el ámbito internacional con nuestro siguiente invitado, pero si le parece mi equipo, primero vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, en RCR hablando acerca de la comunidad internacional y Venezuela. Y estamos a la espera de otro de nuestros invitados. Con él vamos a seguir analizando esta situación, tomando en consideración la posición expresada por la comunidad internacional durante estas últimas 2 semanas en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahí lo veo perfectamente y le doy la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el profesor e internacionalista Félix Gerardo Arellano. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Muy, muy bienvenida. Agradecido de la invitación, como siempre, lo mejor para ti, tu equipo y la audiencia. Pues, profesor, mucho interés de escuchar su opinión. Yo le decía que tuvimos la oportunidad de conversar con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, acerca de lo que ha ocurrido en prácticamente las últimas 2 semanas. Y yo iniciaría a partir de lo que dijo el propio presidente norteamericano Joe Biden en el marco de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la primera participación que tiene como presidente en ejercicio. Él se refirió al autoritarismo en el mundo y mencionaba a países como Venezuela y Cuba. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Gracias. Me parece muy acertado el comentario. Creo que más que un problema de izquierdas o derechas, como lo manejan muchos gobiernos en América Latina, es un problema realmente de democracia y autoritarismo. Y allí juega el aspecto internacional, tiene un rol importante. Por una parte, el club de gobiernos autoritarios, yo lo he trabajado con el tema de la geopolítica del autoritarismo, que tiene como principales actores a Irán, a Rusia, a China, en alguna medida a Turquía. A eso hay que sumar la vertiente del populismo autoritario, que no es de derecha ni es de izquierda, es populismo autoritario, y lo podemos encontrar en Hungría, en Polonia, en Filipinas, en Brasil, se está incrementando en El Salvador,
Donald Trump, de tal manera que es un mundo complejo, donde no es un problema de derechas o izquierdas, y es un autoritarismo que va minando la institucionalidad democrática, los derechos humanos fundamentales, la libre expresión, los medios de comunicación, son un tema prioritario a destruir, porque lo que hay que evitar es que la población tenga información, logre análisis crítico, análisis argumentado. Hay que mantener una narrativa falsa que se repita insistentemente, de allí la importancia de la hegemonía comunicacional para el control de la información. Y la otra estrategia que usan mucho los de izquierda, pero también lo pueden usar los de derecha, que es empobrecer para controlar. Entonces, en efecto, creo que el tema es medular y la comunidad internacional puede apoyar, puede aportar para evitar que ese autoritarismo crezca, pero el mayor esfuerzo es interno. Tiene que ver con la educación, la ONG, la familia, los medios de comunicación, esfuerzos como el que tú vienes realizando desde hace tantos años. Profesor, decía el embajador Story en esta conversación que sostuvimos, que hay ciertos países que quieren normalizar la represión. Y yo le pediría un comentario porque esto venía a colación por el tema de las sanciones y los apoyos internacionales al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? Lo escuchamos. Absolutamente cierto, pero es que creo que uno de los casos emblemáticos ha sido Cuba. No solo se normaliza la dictadura, sino que incluso hubo admiración con Fidel Castro. Y Venezuela fue un ejemplo. Aquí hubo gente que hizo cola en el Teresa Carreño en una visita años o décadas atrás, que muchos no recordarán, y donde muchas personas, incluyendo eso que algunos llaman la aristocracia, hizo colas para tomarse una foto con Fidel Castro. Bueno, quizás porque era una especie en extinción, pero además estaban admirando el autoritarismo, estaban admirando la violación sistemática de los derechos humanos. La dictadura cubana se forjó desde los primeros días de la revolución, cuando se empezó a violentar todos los derechos de libre expresión, de organización, de libertad de empleo, de libertad económica, de tal manera que sí, se normaliza y se acepta y se tolera y se convive, y la Unión Europea lo ha vivido con Cuba en particular. Luego también hay el cansancio a la lucha por la democracia, y eso es muy grave. Yo creo que en Venezuela todavía hay mucho interés de parte de la comunidad internacional, pero nos hace mucho daño las divisiones internas, porque las divisiones internas le muestran al mundo un país desorganizado, un país indisciplinado, donde pareciera que es más importante el proyecto personal, la agenda personal, que el problema del país. Entonces, eso agota también a la comunidad internacional. Sobre este tema de la normalización de la represión, efectivamente, el embajador sacaba a colación lo que ocurrió en julio durante las protestas en Cuba. Muchos países guardaron silencio o evitaron pronunciarse en las primeras de cambio sobre lo que pasó con los ciudadanos, con los cuerpos de seguridad cubanos, y él destacaba o resaltaba la declaración de los gobiernos de Paraguay, de Uruguay, en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Los presidentes de esos países increparon a Nicolás Maduro, le advirtieron que no lo reconocían y, entre otras cosas, advirtieron que estaban utilizando el aparato represor para callar a los opositores en nuestro país, al igual que Cuba, y también se mencionó a Nicaragua. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico, profesor? Lo escuchamos. Bueno, primero creo que la CELAC es una clarísima evidencia de la grave situación en que vive la región y el hemisferio. Es una excelente radiografía de lo grave que está la situación en América Latina y en nuestro hemisferio, de la fragmentación, de la polarización, y bueno, debemos agradecer infinitamente a que tuvimos 3 presidentes heroicos que no hicieron silencio, que no jugaron a la diplomacia
silenciosa y prudente, sino que fueron respetuosas de la realidad y defensores de las instituciones democráticas, que son los tres gobiernos que tú has mencionado, en particular Uruguay y Paraguay, que demostraron el grave problema del autoritarismo que vive la región, el gran ausente dentro de la sexta cumbre de la CELAC fueron los derechos humanos. Y realmente muy penosa la actuación del gobierno mexicano. Yo creo que el pueblo mexicano debe estar reflexionando que haya celebrado su aniversario de la independencia con un homenaje a una de las dictaduras que ha generado más sangre en América Latina, como es la dictadura de los Castro, rindiéndole homenaje al actual gobernante cubano. Creo que eso es lamentable. El presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de un silencio penoso frente a Donald Trump, ahora asume un protagonismo radical donde se están perdiendo todos los equilibrios. Y bueno, creo que la CELAC también debería ser una lección para él, porque fue un fracaso rotundo. Toda esa narrativa, toda esa campaña que estimuló en torno a la cumbre de la CELAC resultó un fracaso. Cuando uno lee la declaración, pareciera que hubo una reunión de jefes de Estado que nada tiene que ver con esa declaración. La declaración es equilibrada, no incluye ninguno de los temas históricos que mencionaba López Obrador y su canciller, como la eliminación de la OEA, como la renuncia de Almagro, como el distanciamiento con Estados Unidos, pero además es un discurso falso, porque la economía mexicana y la prosperidad mexicana se debe precisamente al acuerdo con Estados Unidos, que ha sido superavitario para México por muchos años. Entonces hay una actitud irresponsable que el pueblo mexicano debe reclamar. Pero es que además se ha retomado la agenda, profesor, de tratar de sustituir a la Organización de Estados Americanos, creando una institución que en su momento promovió el expresidente Chávez, que le da mayor flexibilidad a este tipo de regímenes o de gobiernos en la región. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico. Absolutamente, María Alejandra, muy acertado, pero realmente el enemigo, son dos los enemigos fundamentales que se quieren eliminar. Todo el sistema de derechos humanos de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y la Carta Democrática, que es limitada, que tiene imperfecciones, pero que es muy importante. Peor sería no tenerla, porque es una alerta, porque le permite al secretario general activarla. No puede ir más allá, pero activarla, como lo ha hecho muy bien el secretario Almagro, es alertar al hemisferio y alertar al mundo de la violación sistemática de los derechos humanos o de la destrucción sistemática de la institucionalidad democrática. Esos son los dos enemigos. Realmente una institución sin Estados Unidos tenemos desde hace décadas atrás, porque tenemos en América Latina el Sistema Económico Latinoamericano CELA, con sede en Caracas, y nunca lo hemos aprovechado para coordinarnos frente a Estados Unidos, para tener una agenda de negociación sur-sur. Lo que se quiere es destruir a la OEA, pero no a la OEA. Realmente es destruir el sistema de derechos humanos y la Carta Democrática. Ahora, tengo que preguntarle sobre la intervención de Nicolás Maduro en la Asamblea General de Naciones Unidas, en un mensaje pregrabado con, digamos, muchas ideas repetidas. Sin embargo, él ha reiterado, su petición para que levanten las sanciones contra Venezuela. De esto también conversamos con el embajador de Estados Unidos. Él reiteraba lo que ya ha dicho en varias oportunidades: solo levantaremos las sanciones cuando haya avances irreversibles hacia la democracia. Y yo le pediría un comentario también sobre este tema. Profesor, lo escuchamos. Bueno, es un tema que si nos extendemos, creo que requeriríamos algunas horas, ¿no? Pero si lo resumimos, ya tú adelantaste mi respuesta. Como siempre, tu capacidad de análisis admirable. Es un documento demasiado repetitivo, demasiado harto conocido por el mundo, porque siguió el libreto cubano. Tenemos décadas oyendo a Cuba decir que la culpable de todos los males es el bloqueo de los Estados Unidos. Pero nunca se observa cuál es el daño
que ese modelo destructivo ha generado al país. Podríamos ir por todo el texto y ver un tema tan agotador como el culto al héroe, las citas permanentes a los héroes de la Revolución Bolivariana. Eso hay agotamiento ya en el mundo. La cantidad de contradicciones, todo es culpa de los Estados Unidos, incluso la destrucción de la industria. Pero no se dice que se ha mantenido y se inició con el proceso bolivariano una política de destrucción sistemática de la economía, expropiaciones, invasiones, cerco a la industria. Eso es culpa de los Estados Unidos. La destrucción de PDVSA es culpa de los Estados Unidos. La destrucción de los medios de comunicación, la persecución a la libre expresión es culpa de los Estados Unidos. Entonces, un texto demasiado repetitivo, concentrado en el pasado, en una polaridad que ya no existe, en una geopolítica de Guerra Fría que se quiere reeditar, con una cantidad de temas anacrónicos y profundamente contradictorios. Yo solo encontré realmente un punto que evidencia un documento de Estado, que fue el tema de Guyana. Me llamó la atención porque también en eso ha habido una actitud irresponsable a lo largo de estos años, pero en el texto se enfocó el tema de Guyana adecuadamente. Así ha debido ser el resto. Ha debido concentrarse en el tiempo que se le da a los jefes de Estado, no se hizo, y para la gran mayoría de los que conocen las Naciones Unidas es el libreto cubano que tienen décadas oyendo. Bien, parte de las declaraciones que ofrecía, gracias profesor Félix Gerardo Arellano, hablando acerca de la comunidad internacional y el protagonismo, lamentablemente, de nuestro país estos días en foros como la CELAC y la Asamblea General de Naciones Unidas. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram.
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional, y lo decíamos al inicio. De hecho, lo conversamos con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Storey. La atención, en buena medida, está puesta en Cabo Verde por el empresario colombiano Alex Saab, que está a la espera de su extradición a los Estados Unidos. El régimen de Nicolás Maduro pidió que lo integraran a la mesa de negociación, cosa que no va a poder ser. Esto está en manos del sistema judicial norteamericano y también de Cabo Verde. Nos acompaña Roberto Denis en esta parte del programa, periodista de investigación del portal armando.info. Roberto, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buen día, Mariale. Un gusto estar con ustedes. Pues mucho interés de conocer tu opinión y tu análisis acerca de este tema. Iniciaría con relación a lo que ha ocurrido en las últimas horas. La decisión, la última del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que allana el camino para la extradición de Alex Saab, y la confesión de Nicolás Maduro sobre los negocios que ha hecho este ciudadano con el Estado venezolano. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, ayer se conoció, digamos, una especie de nueva decisión por parte del Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia judicial de Cabo Verde, sobre el caso de Saab. Básicamente lo que se conoció ayer es que la solicitud de aclaratoria que hizo la defensa de Alex Saab a la última decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que era la que, digamos, ya daba luz verde para la extradición de Saab, fue rechazada. Es importante destacar, Mariale, que no era ninguna, digamos, apelación, como se ha tratado de decir por parte de la defensa, creo yo, intentando confundir a la opinión pública. Era sencillamente una aclaratoria que es, bueno, una especie de recurso que permite el marco jurídico de Cabo Verde, pero como digo, no era una apelación. Esa decisión que se conoció el 7 de septiembre, que es casi que la definitiva para el tema de la extradición de Alex Saab, es inapelable. Con esto, el proceso legal está prácticamente cerrado. Todavía la defensa puede hacer como que algunas cosas para demorar ahora lo que viene ahora, que es la parte administrativa para la ejecución de la extradición. Pero como digo, el proceso legal está prácticamente cerrado en Cabo Verde. Y con respecto a las palabras ayer de Nicolás Maduro, bueno, aquí hay que decir varias cosas, ¿no? La primera es que ese pronunciamiento ayer de Nicolás Maduro es el primero que realiza Maduro, al menos en público, sobre el señor Alex Saab. Alex Saab es contratista del Estado venezolano al menos desde 2011. Y luego, desde 2013, cuando Maduro llega a Miraflores, tuvo toda clase de negocios. Esto es algo que hemos hablado muchas veces. Y recién ayer, septiembre de 2021, es que el señor Nicolás Maduro habla de la relación con Alex Saab, reconoce la responsabilidad que le dio con el tema de los CLAP. Y es curioso, ¿no? Porque durante años el señor Alex Saab estuvo en las sombras. El propio Saab negaba su relación en el negocio de los CLAP, negaba su relación con Nicolás Maduro, pero ayer vemos este pronunciamiento de Nicolás Maduro. Creo yo que es un pronunciamiento para seguir intentando de presionar políticamente a Cabo Verde, intentar, digamos, subirle el volumen a ese relato que se quiere construir de que el señor Alex Saab es una especie de preso político,
y nada, creo que está en sintonía con eso, pero lo que es más revelador, digo yo, creo yo, es que es por primera vez que lo menciona Nicolás Maduro, reconoce que casi que confió en él la importación masiva de alimentos para los clubs. Yo ayer colocaba un tuit y decía, publicaba un tuit y decía, ahora el señor Nicolás Maduro, ya que reconoce esto, le toca explicar por qué, ¿no? ¿Por qué favoreció en la sombra, en la forma como favoreció a Alex Saab durante años? ¿Por qué escogió al señor Alex Saab para esta importación masiva de alimentos cuando el señor Alex Saab no tenía ningunos antecedentes de participación como empresario en el sector de los alimentos, ni produciendo ni importando alimentos? Recordemos que en Barranquilla, con sus negocios familiares antes de entrar a Venezuela, el señor lo que tenía eran unas empresas familiares del sector textil. Llega a Venezuela es para la construcción de viviendas prefabricadas. Y bueno, después Maduro empezó a darle toda clase de negocio. Entonces, ¿por qué, no? Ahora yo creo que ya toda vez que Maduro reconoce eso, aunque sabemos que difícilmente lo va a explicar algún día, ahora surgen nuevas preguntas, ¿no? Ahora, dos inquietudes, Roberto. Número uno, el señor Alex Saab inició una persecución feroz contra medios de comunicación independientes y periodistas como tú y el equipo de Armando.info por evidenciar lo que reconoció públicamente Maduro el día de ayer. Yo te pedí una reflexión al respecto. Y número dos, estamos hablando de una red investigada en varios países, lo hemos hablado contigo, en torno a los clubs en México, en Colombia, en Estados Unidos, por la venta de alimentos en mal estado, en estado de descomposición o con sobreprecio. ¿Qué puedes decirnos sobre estos dos temas? Te escuchamos. Sí, así es, Mariale. El señor Alex Saab, las pocas veces que aparecía, digamos, en público, por decirlo de alguna manera, o que tenía una especie de intervención pública, era básicamente para demandar a los periodistas, intentar demandar, presionar a los periodistas que lo investigaban, y ese fue el caso nuestro en Armando.info. Nosotros, desde 2016 y 2017, documentamos la participación del señor Alex Saab en el negocio de los clubs, inicialmente con una sociedad fantasmal de papel registrada en Hong Kong, con la que al menos tuvo 2 contratos por casi 800 millones, un poquito más de 800 millones de dólares, solo con esa, porque después tuvo otras. Y el señor Alex Saab nos demanda a mí por ser el autor de los trabajos, pero también a los editores fundadores de Armando.info, porque él decía, y si leyeran el expediente, casi que hoy en día resulta cómico, ¿no? Porque él decía que él no tenía nada que ver con el tema de los clubs, que de dónde sacábamos nosotros esa información, y segundo, que él tampoco era un empresario cercano, digamos, a Nicolás Maduro, como nosotros decíamos en el texto, ¿no? Bueno, ya el señor Alex Saab y sus abogados venían usando este discurso para defenderse ahora, ¿no? Como este supuesto agente humanitario, y ahora es Nicolás Maduro, ¿no? El que confirma esto. Entonces, ahora lo que le falta reconocer entonces es que, usaron la justicia en el año 2017 cuando nos demandan, sencillamente para presionarnos y hacer que dejáramos de investigar a Alex Saab, porque lo que estaba claro, y ahora lo reconoce Saab, lo reconocen sus abogados, y ayer lo reconoció Nicolás Maduro, es que el señor Alex Saab es cercanísimo a Nicolás Maduro y participaba en el negocio de los clubs. Y con respecto a tu segunda pregunta, sí, es insólito, ¿no? Porque ahora con este reconocimiento de Nicolás Maduro, como digo yo, surgen muchas preguntas. Entonces, antes decía, ¿por qué escoger a Alex Saab, un empresario que tenía 0 trayectoria en la industria o en el sector de los alimentos, para tamaña responsabilidad que era la importación masiva de alimentos, ¿no? Pero ahí habría que sumar más preguntas. ¿Por qué se busca al señor Alex Saab para esto, sabiendo todos los antecedentes judiciales que tenía? Es decir, el negocio de las casas prefabricadas fue investigado durante mucho tiempo por la Fiscalía ecuatoriana, y en Ecuador porque era desde ese país donde se enviaban los materiales de construcción a Venezuela para las supuestas casas prefabricadas. Pero el señor tiene investigaciones abiertas en Colombia por sus negocios, incluso no los que tocan a Venezuela, sino por la naturaleza de sus operaciones con sus empresas de Barranquilla, que en realidad esas empresas no tocaban tanto, digamos, el tema con Venezuela.
Pero el señor Alex Saab, por ejemplo, tiene un socio que es el que se repite en todos sus negocios prácticamente, que es Álvaro Pulido Vargas. Bueno, el señor Álvaro Pulido Vargas tiene un pasado por narcotráfico en Colombia, tanto así, y en Italia, donde tuvo una acusación hace muchos años, tanto así que él se cambia el nombre. Su nombre real es Germán Rubio, no es Álvaro Pulido Vargas. Pero después, en 2018, la Procuraduría General de México, que era el país donde inicialmente empezaron a comprar masivamente los alimentos para enviarlos a Venezuela, informó que eran alimentos de muy mala calidad, algo que nosotros habíamos documentado en Armando Info también, y con sobreprecios. Entonces, digamos, ¿cómo es que alguien con estos antecedentes, por llamarlo de alguna manera, con este historial, por qué Nicolás Maduro le confiere tamaña responsabilidad? Por eso digo yo que una vez hecho el reconocimiento de Maduro, bueno, ahora surgen muchas preguntas, porque evidentemente aquí hay algo que sigue, digamos, que sigue sin cuadrar. Y algo adicional, el señor Alex Saab, desde el año 2014, tiene una especie, o tenía una especie de pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, emitido por el primer ministro de Antigua y Barbuda, que como sabemos es un aliado internacional del chavismo en foros internacionales como el de la OEA, y nosotros hemos documentado, por ejemplo, en Armando Info, que Antigua y Barbuda era una de las jurisdicciones más utilizadas por Saab para mover buena parte del dinero de los contratos, de cientos de millones de dólares de los contratos que obtenía en Venezuela, iban después a bancos en Antigua y Barbuda. Entonces, bueno, ¿cómo es que alguien que es un ciudadano colombiano, que es un empresario, pero que también tenía una especie de pasaporte que lo hace como representante, si se quiere, de otro gobierno, ¿por qué este señor tuvo tamaña responsabilidad en Venezuela? Esa sería, digamos, otra de las preguntas que debería responder Nicolás Maduro, ya no solo pensando en los antecedentes de él, sino pensando en esta doble condición que también tenía el señor Alex Saab desde hace tiempo. Roberto, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Seguramente conversaremos en adelante, sobre todo cuando se concrete la extradición. Ya no hay obstáculos, aparentemente, desde el punto de vista judicial, para la entrega de este ciudadano a las autoridades norteamericanas. Gracias por atendernos, acompañarnos. Roberto Denis es periodista de investigación del portal Armando.info. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.